Muy buenos días a todos, bienvenidos a la sesión de los casos simulados que hemos organizado desde el área de psicología, especialmente dirigido para los estudiantes, para los alumnos del máster universitario en psicología general sanitaria y del máster en neuropsicología clínica. Como habéis recibido a través de tutorías el email con toda la información, el orden del día, primero quería presentaros, que ya conocéis, a los profesores que vamos a estar organizando esta sesión. Con especial atención a la doctora Raquel Balmaseda, que ha sido el motor organizador de la sesión. Ella es profesora, como todos sabéis, del máster de Psicología General Sanitaria y además es la directora del máster universitario en Neuropsicología Clínica. Además tenemos al profesor Aarón Fernández, que ahora mismo lo veis en pantalla, pero también organizará uno de los casos que vamos a ver hoy, y yo, que soy la directora del área de psicología del máster de Psicología General Sanitaria. Vosotros ya conocéis, sobre todo del máster de Psicología. Como tenéis el orden del día, que os lo enviamos por email, veis que la sesión va a durar toda la mañana. Empezamos ahora mismo a las 10 con una breve bienvenida y una presentación. A continuación, la doctora Raquel Balmaseda hará una explicación y planificación del caso práctico, donde nos centraremos fundamentalmente en la evaluación, el diagnóstico y la devolución de información a los pacientes. A continuación, realizaremos en sí misma la simulación del caso práctico, para que en los próximos minutos organicemos un grupo de trabajo donde todos vosotros espero que podáis participar, que podáis seguir el caso, además de la descripción del caso que os habrá llegado ahora mismo en la Ya no se oye, ¿no? ¿vale? Vamos a hacer un grupo de trabajo. Vosotros podréis participar, os invitamos a que sigáis tanto la descripción del caso que está por escrito, como por supuesto visionar la simulación y poder completar ese checklist que os hemos enviado, para que podáis seguir también esta simulación. A continuación haremos la simulación la explicación y la planificación del segundo caso. En este caso será más de rehabilitación neuropsicológica. Procederemos, que hará el profesor Aarón Fernández. Haremos la simulación de ese mismo caso práctico. Procederemos a continuación a realizar el grupo de trabajo. Durante la simulación, en la planificación, durante la simulación, vamos a pedir que estéis especialmente atentos a lo que está ocurriendo en esa sesión, para que en el grupo de trabajo ahí sí que podáis participar, podáis intervenir, como estáis haciendo ahora mismo a través del chat, y pueda ser la sesión mucho más enriquecedora. Durante la simulación del caso no estaremos atendiendo especialmente, es que prestéis especial atención precisamente a la simulación. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, por la presentación. ¿Se ve? ¿Se oye bien? Sí. ¿Sí? Vale, pues perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Vamos a empezar entonces con el primero de los casos, ¿no? Eh, entonces, os quería explicar que vamos a hacer como 3 momentos puntuales, por tanto va a haber como pequeños cortes, porque quería enseñaros primero lo que es el acoger a los pacientes, ¿no? Y sobre todo, pues la entrevista, que veamos una entrevista breve, ¿no? Que tenéis también recogidos los resultados en la documentación que tenéis. Y luego, como la evaluación neuropsicológica, sabéis que tenéis ahí muchísimas pruebas que se han administrado, vamos a ejemplificar solo tres de ellas, ¿eh? Para que también lo veáis. Y luego aparecería como un corte, porque la tercera parte que queríamos mostraros es la devolución de la información, cómo se informa sobre los resultados, si es posible diagnóstico y la reacción de también los pacientes y los familiares. Y esa es la primera parte del primer caso, para ver un poco este tema de evaluación, diagnóstico, devolución de información. ¿Vale? Si queréis, leemos en un momentito, por si no habéis tenido oportunidad de leerlo,
el caso clínico, lo que se os ha enviado, ¿veis? Entonces pone el primero de los casos, que pone de la profesora Raquel Balmaseda, os lo voy a leer. Dice, se presenta un caso clínico en el que veremos 3 momentos clave en el proceso de evaluación y diagnóstico. Primero, la entrevista inicial. Segundo, algunos momentos de la administración de pruebas durante la evaluación neuropsicológica. Y por último, la entrega del informe clínico y devolución de la información. El caso clínico es un paciente varón de 69 años de edad, médico de profesión, que llamaremos Marcos. El paciente acude a consulta acompañado de su esposa, remitido por su neurólogo para realizar evaluación neuropsicológica. En la entrevista mantenida con el paciente, al preguntar el motivo de consulta, comenta que no le ocurre nada. Su esposa comenta que hace unos días viajó para ayudar a un compañero en temas profesionales y a su regreso este amigo contacta con ella para informarle que ha notado cambios comportamentales en Marcos muy llamativos, falta de higiene, euforia y olvidos. Él niega todos estos síntomas. Sin embargo, su esposa quedó muy preocupada, pues ella también ha observado algunos síntomas, pero en el día a día no le había dado importancia. Ella ha observado pérdida de la noción del tiempo, ecolalia, hacer rimas jocosas, la mascarilla es una maravilla, vamos al cole, ole, ole, emocionarse con facilidad, euforia y ser reiterativo. Si bien estos síntomas fluctúan. Viene observando esto desde hace aproximadamente 1 año y medio, pero debido al carácter tan activo de su esposo, no había notado su importancia hasta que este compañero repara sobre estas conductas. Deciden acudir al neurólogo, que solicita una resonancia magnética de cráneo. Aportan dicho informe radiológico que informa de involución cerebral llamativa a nivel frontal y bitemporal con atrofia del cuerpo calloso y ambos hipocampos. En la entrevista se recoge que nació en Barcelona, pero vive en Madrid desde hace muchos años, está casado por segunda vez, tiene una niña pequeña de 5 años de esta relación y 2 hijos de su matrimonio anterior, que son independientes, y con quien dice mantener buena relación. La esposa discrepa y dice que casi no tiene relación, sobre todo con uno de ellos. Es médico oftalmólogo de profesión, está retirado de la salud pública, donde ha ejercido durante muchos años y ahora ejerce en la vida privada, en su propia consulta. Cuando se le pregunta por su día a día, en general lleva una vida normal, aunque ha abandonado muchas actividades que antes hacía, deportivas principalmente, gimnasio, golf, baile. Mantiene abundantes relaciones sociales. Preguntado por su estado de ánimo, refiere encontrarse perfectamente de estado de ánimo y de todo. ¿Vale? Entonces, vamos, si os parece, no sé si tenéis aquí alguna... Vale. Dicen, Carni, que los casos se han enviado por correo electrónico, pero no te preocupes porque los estamos viendo y estamos leyendo lo que hay. Bueno, sin más, para no dilatarnos, si os parece, empezamos, ¿no? La entrevista, ¿sí? Perfecto. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me llamo Raquel Balmaseda y soy la neuropsicóloga. ¿Vosotros os llamáis? Yo soy Carla. Marco. Vale. Y os ha repetido el neurólogo, ¿no? En concreto, ¿para quién? ¿Quién es el paciente? ¿Quién le acompaña? ¿Tú, Marco? A mí no me pasa nada. No te pasa nada. Pero es él, ¿no? Que no le pase nada. Sí, muy bien. es él. Entonces, os ha remitido el neurólogo, ¿no? El neurólogo. Marco. ¿Y por qué exactamente os ha remitido? Porque os ha mandado aquí para hacer una evaluación neuropsicológica. No sé. No sé si sabes el motivo por el que lo ha mandado. ¿El motivo? Ujú. No, estoy perfectamente, yo hago una vida normal, me encuentro bien y nada, no estoy perfectamente. Pero ha sido el neurólogo. Sí, fuimos ¿Y al por qué neurólogo. fuisteis? No sé, dice que se me olvidan las cosas, pero yo estoy perfectamente, incluso, pues no sé, porque algo de que fui hace 2 días fuimos a un viaje con unos amigos, pero yo me encuentro perfectamente, hago mi vida normal, Ujú. perfectamente. No sé si tú Yo, quieres si apuntar quieres, alguna cosa. te digo, mira, Sí. todo ha empezado porque se fue con un compañero a un viaje de trabajo Ujú. y luego este compañero me llamó y me dijo que bueno, que había visto... Sí, que si no llego a ir yo, no hubiera... Ya, sí, no, cariño, pero espera un momento. Había dicho que, bueno, que Marcos había visto que, pues, por ejemplo, que no se duchó Bueno. en los días que estuvo. Y es que Si no hubo tiempo,
Si no hubo tiempo para ese momento, simplemente fue porque Ya, fue la bueno. cosa tan rápida, pero Bueno, y luego también pues se le olvidó la cartera todos los días en el hotel. Tenían que subir a por la cartera. y eso existe perfectamente. Sí. Olvidos normales que suelen pasar. Ya sí, no, sí, sí puede ser, pero bueno, son unas cuantas cosas, ¿sabes? Y luego, pues, por ejemplo, que hace muchos chistes, se ríe mucho, muchas rimas. O sea, ahora hay que estar ahora como si fuese de esto un funeral. Un velatorio, ¿no? Sí, es un velatorio. Bueno, un velatorio río. La verdad que a mí me ha preocupado. Pero tú esas cosas, por ejemplo, que te comentaba su amigo, ¿tú no las habías observado? Claro, si no llego a ir yo, no hubiera salido el trabajo como salió. Eso seguro. Salió perfectamente. A ver, claro, a raíz de decírmelo él, yo me puse a pensar y hay cosas que sí que he observado, pero que no les había dado importancia, porque como está con la niña y hace, pues a lo mejor chistes así que rimen Bueno, y se ríen, pues yo pensaba que era pues, para hacerle reír a ella. ¿Pero ese es su carácter habitual? Claclaro, no tanto. Bueno, yo estoy perfectamente, yo me encuentro Porque, ¿sabes? perfectamente y estoy... Sí, además, pues a lo mejor levantarse un domingo a trabajar Mira, aquella como... y decirle, cariño, ¿dónde vas? Marcos. Tenemos una regadera ahí como en nuestra casa. ¿Una planta? Una planta de allí. Ajá. Sí. Mira, yo creo que la tengo aquí en el móvil, se la voy a enseñar. Poniéndome a pensar, sí que es verdad que hay cosas raras que él ha hecho y yo no me había dado cuenta. Pues igual se puso el despertador un domingo, otro mes se lo puso un sábado y no le di mucha importancia, pero es verdad pero cariño, que es domingo, no que es lunes. Bueno, Y sobre todo es en la verdad que a lo cantidad de mejor no- trabajo, yo pienso trabajar hasta... Yo estoy perfectamente... Bueno, cariño, Estuve trabajando escúchame, en- pero eso no lo van a decir, no te preocupes, si eso no, pero nos lo van a decir. pero fíjate. he estado trabajando durante 20 años en la seguridad social y ahora simplemente llevo mi vida normal, perfecto y yo no tengo ningún síntoma. Pero yo no estoy pasa bien. Y nada, ahora le voy no a pasa nada enseñar, por ahora le hacer voy a el enseñar examen, no un momento pasa que nada. tengo esto aquí, que encentrarle esto aquí rápido. Vale. Bueno, el caso es que Sí, yo que le pedí que tú habías observado cosas, pero en el día a día no te llamaban la atención. No. Sin embargo, cuando Está este bien. amigo lo comenta, Claro. a ti te cuadra. Claro, ya empiezo y a empiezas pensar y digo, uy, te saltan es unas verdad- alarmas. Es verdad que me habían saltado, pero es verdad que, bueno, él también es muy así, muy activo, muy... Mira, llevo mira, también tengo un vídeo ahí con un grupo de amigos que se lo voy a enseñar. Siempre no he parado, estoy perfectamente, yo voy a seguir trabajando hasta los Bueno, 90 también es años. verdad que has dejado de jugar al golf. Bueno, pero por ejemplo, porque no íbamos se a puede jugar bailar, porque ya no me quieres ir a apetece, porque no me bailar. apetece. Bueno, sí, pero son 2 o 3 cosas que ya no hago, pero yo tengo una vida normal, Bueno, son cosas que a mí me han activo, preocupado perfectamente. y le ¿dónde convencí está? a ir al Y os neurólogo. voy a preguntar una cosita. ¿El neurólogo mandó alguna prueba? ¿O sea, han Sí, realizado...? una resonancia magnética. Sí, Sí, ¿y tengo tenéis tengo el informe? Te lo Pues yo saco. voy a- A ver, vale, una resonancia magnética de cráneo. Mira, aquí Vale. está. Marcos, Sí. ¿tú has visto el informe que te dan de Sí, pero yo estoy- radiológico? Sí, no, pero yo estoy perfectamente. Vale. Mira, aquí pone que hay una involución cerebral, Bueno, pero una atrofia yo me cerebral, encuentro genial, yo estoy Vale. bien, yo me encuentro perfectamente. vale, que pone sugestiva de demencia frontotemporal. Frontotemporal, Demencia frontotemporal. frontotemporal. ¿Vale? Podría estar en relación con demencia frontotemporal. ¿Vale? Bueno, entonces, es una sospecha, vamos a verlo. Sí, pero- Entiendo que el neurólogo Sí, os yo ha mandado también. pues para también Sí, ver claro. Sí, si pero- la evaluación neuropsicológica corrobora un poco o va en la misma línea de esta. ¿Es una copia? ¿Me lo puedo quedar? Sí, te lo puedes Sí. poner. Vale, pues lo dejo aquí en la historia. Bueno, también un poco, Marcos, ¿tú eres de aquí, de Madrid? Yo nací en Barcelona, pero llevo un montón de años viviendo en Madrid desde hace 20 años. ¿Y a qué te dedicas? Porque antes habéis hablado Yo de soy todo. oftalmólogo. Es como una. ¿Eres médico? Sí, soy Ah, médico. vale. Estuve trabajando como unos 20 años, estuve trabajando mucho tiempo en la seguridad social. Ajá. Y ahora tengo yo mi propia consulta, me va perfectamente y nada, y pienso pues eso, estar trabajando aquí hasta
pues yo no sé, hasta los 90 años, quiero Bueno, decir. sí se puede, sí se No, puede, ¿no? si yo me encuentro perfectamente, ¿por qué no voy a estar trabajando yo hasta los 90 años si yo me encuentro perfectamente? ¿Le habéis comentado que tenéis una niña? Sí, Sí. tenemos una niña de 5 años, se llama Carla también, como yo. Y bueno, luego él aparte tiene 2 hijos más Sí, yo mayores. tengo 2 hijos, Chema y ¿De una relación anterior? sí, de una relación anterior, pero todo va ¿Que perfectamente. son mayores ya, Marco? Pues, tienen 20 y 23 años, pero Bueno, la relación perfectamente. perfectamente, sí. Perfectamente no va, Marco. Sabes que hay poca Yo me encuentro relación. bien. Con Chema casi ni os habláis. Con el pequeño casi ni se habla. Desde hace más de 10 años. Bueno, ¿tu estado de ánimo? ¿Te encuentras bien? Perfectamente, sí, estoy Y genial. decía Carla Sí. que habías abandonado actividades. Bueno, no sé, porque tengo una vida activa. Ya le estuve comentando que el otro día pues tengo un montón de amigos. Hago una vida perfecta, totalmente. Me Empezaba levanto, a voy a bailar trabajar. y Sí, ahora bueno, pero no porque dices sí. no, sí, pero me aburro ahí. Pero no, porque Y, deje la actividad Marco, entonces de bailar, todo no ese pasa tiempo nada. que te llevaban las actividades, ¿ahora en qué lo empleas? Pues nada, pues sigo quedando con los amigos y estoy más tiempo, pues nada, yo estoy perfectamente, yo me Que tú no encuentro, observas nada de lo que yo comentaba tu amigo ni de lo que no, dice si no Carla. se llega a ser por mí perfectamente, yo gracias a él, y luego él me lo dijo que salió perfectamente estos 2 días, que le estuve trabajando ayudándole en el trabajo un montón de veces y eso, y Vale. fue perfectamente. Sí, en el trabajo fue bien, pero me refiero Exacto. a tus rutinas. O sea, son cosas que no Pero es no, normal que que abandones no, tú. que yo me Que encuentro siempre has sido muy perfectamente. riguroso con levantarte, ducharte, era algo que además lo decía, si no me ducho no soy persona. Bueno, porque Y un de día repente se me haya no, es que no olvidado ha sido porque había solo un un día, montón de Marcos. prisas que no. Bueno, Bueno, no pasa nada. Si os parece, empezamos la evaluación neuropsicológica. Vale. Mira, la evaluación neuropsicológica consiste en administrar una serie de pruebas, Marcos, Sí. que evalúan diferentes funciones, capacidades, por ejemplo, pues la atención, la memoria, el lenguaje, cálculo, razonamiento, una serie de funciones, ¿vale? También pasamos algunos cuestionarios para ver el tema de conducta, también algunas escalas funcionales para ver pues el día a día si hay algún cambio, ¿no? en la forma en la que se hacen las cosas. Entonces, claro, como son la aplicación de varias pruebas, normalmente se hacen un par de sesiones. Sí. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, Sí. una sesión ahora, Sí, ¿no? sí. Podemos, si os Sí, parece, sí. empezarla Venga, pues sí estoy bien. y luego, pues, citamos para otro día y la continuamos. vale, perfecto. ¿Vale? ¿Os parece? Como lo veáis Sí. vosotros. ¿Sí? Vale, pues entonces yo ya me pongo contigo a hacer las pruebas. Carla, tú si quieres te puedes ir, te puedes quedar aquí, lo que sea, pero no me gustaría que intervenga Vale, para que no reciban ninguna ayuda, lo que sea, ¿vale? Pero seguro que lo vas a hacer muy bien, ¿verdad? Sí. Que hacerla. ¿Tú prefieres que me quede o que me vaya? ¿Qué es esto? En una prueba esto es rápido, ¿no? Se hace... Son varias pruebas. Son varias pruebas. Entonces yo creo que Como vamos a quiera, estar en como torno a 1 hora más o menos. Como quiera. Vale. ¿Vale? Como quiera. Si te quieres quedar, Sí. Como quiera. ¿Me como quedo? tú veas. Sí. Como tú quieras. ¿Sí? Venga, pues me quedo. Vale, muy bien. Claro. ¿Necesitas gafas Sí, para ver? claro. Si no, Vale. las gafas son... ¿Son estas? Sí. Esta es una de ellas, ¿vale? Entonces, mira aquí. Yo te voy a ir te voy explicando, ¿vale? Mira, en esta primera, si te fijas, hay números y letras, Sí. entonces tenemos que ir a unirlos de forma alternativa. ¿Ve? Aquí empieza, ¿no? El ejemplo. Comienzo y al uno, final puedo empezar. Con la ya, si letra A, quieres. la letra A con el 2 y vamos así de manera alternativa. Vale. ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí. Vale. Cuando tú quieras. Bien, ¿no? Sí. Perfecto. La siguiente que tenemos aquí es copiar esa figura debajo. Vale.
Bien. Y aquí tienes que dibujar la esfera de un reloj con todos los números dentro. Y la hora deberá marcar las 11:10, te lo pone ahí, Sí. ¿vale? Voy a poner... Vale, ¿qué tal? Vea ese. Voy a poner... Esta es la prueba que estamos haciendo en Moca, ¿vale? Muy bien, vale. Ahora, ¿ves que tienes ahí Sí. tres dibujos? ¿Me puedes decir el nombre? Sí. León, rinoceronte y dromedario. Perfecto. Muy bien. Mira, ahora ya no necesitas escribir. Te voy a decir 5 palabras. Y quiero que me las repitas. ¿Vale? Son rostro, seda, iglesia, clavel, rojo. Rostro, seda, iglesia, clavel, rojo. Vale, muy bien. Pues te las voy a preguntar en unos minutos. ¿Vale? Voy a poner aquí el temporizador y ahora en unos minutitos te las voy a volver a preguntar. ¿Sí? Sí. Algunas cosas son fáciles, pero otras no tanto. Muy bien. Ahorita vamos a hacer otras pruebas. Te voy a decir unos números, Marcos, y cuando yo termine de decírtelos, tú me los repites en el mismo orden que yo te los digo. Orden. Sí, son Que usted me lo repito en el mismo orden. En el Sí. mismo orden. 2, 1, 8, 5, 4. 2, 1, 8, 5, 4. Muy bien. Y ahora esta otra cifra, tú me la tienes que repetir en orden inverso, al revés de como yo te lo digo. Como yo lo digo. Mira, 7, 4, 2. 4, 2, 7. Vale. Ahora yo te voy a decir una serie de letras y cada vez que diga la letra A vas a dar un golpecito en la mesa. Vale. ¿Vale? Entonces prepara ya la mano. Prepara. Para así. Venga, prepárala. Venga. Te digo, ¿eh? Sí. F, B, A, C, M, N, A, J, K, L, B, A, F, A, K, D, E, A, J, A, M, O, F, A, D. Muy bien, perfecto. Mira, ahora quiero que contemos para atrás de 7 en 7, desde el 100, ¿vale? 100 menos 7, ¿cuántos serían? 93. Muy bien. Menos 7, 86. menos 7, 79. muy bien. Menos 7, 72. ajá. Y menos 7, 66. 66, ¿seguro? 65. 65. Vale, muy bien. Repíteme esta frase. Es larga, mira. El gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala. El gato se esconde entre el sofá cuando el perro entra en la sala. Vale, ¿y esta otra? Espero que él le entregue el mensaje una vez que ella se lo pida. Espero que él le entregue el mensaje una vez que ella se lo pida. Perfecto. Mira, ahora voy a cronometrar Sí. porque en un minuto me tienes que decir palabras que Minuto. empiecen Sí. por la letra P.
¿vale? Entonces, lo que no valen son nombres propios, nombres de personas, de países, cosas que se escriben con mayúscula, no, sino palabras de uso común que pueden ser objetos, pueden ser adverbios, adjetivos, verbos, lo que quieras, pero que no se escriba con mayúscula, ¿vale? En un minuto, palabras que empiecen por P. Vale. Venga, cuando quieras. Paño, Ujú. parking, paloma, paño, panel, pista, picha. Tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque Paño me lo ha repetido, ¿vale? Esa no te la voy a contar, ¿vale? A ver. Bien. Marcos, ¿en qué se parecen una manzana y una naranja? No, fruta. Vale. Entonces, ¿en qué se parecen un tren y una bicicleta? En las ruedas. ¿Y un reloj y una regla? En las varillas. Vale. Mira, ¿te acuerdas que te aprendiste 5 palabras y te dije, luego te las voy a preguntar? Ah, ¿Te acuerdas? sí, sí. ¿Cuáles eran? Era iglesia, Sí. rojo. Ujú. ¿No hay una ayuda? ¿No te acuerdas de ninguna más? ¿De esas dos? No. Mira, pues una era una parte del cuerpo. Ah. Rostro. Perfecto. Otra era un tipo de tela, un tipo de tejido. Seda. Ujú. Y la otra era una flor. Clavel. Muy bien. Perfecto. Y mira, para terminar esta prueba, me gustaría que me dijeras la fecha de hoy. 16 Ujú. de abril Sí, de 2021. vale. ¿Y el día de la semana? Viernes. Muy bien. ¿Y dónde estamos nosotros ahora mismo? En una prueba de consultorio. Ajá. ¿En la ciudad? En Madrid. Vale, muy bien. Vale, Marco, pues esta prueba, que es como un screening, ¿no? General, ya la hemos terminado. Entonces, ahora lo que haríamos es ir función a función. Vamos a empezar, por ejemplo, valorando la atención. ¿Vale? Entonces, mira. Aquí tienes esta prueba, que es la que vamos a hacer. Vale, y me tienes que ver bien los estímulos, que son un poquito pequeños. Espera, pues, Con sí, la gafa. sí, sí. ¿Ves, no? ¿Ves que hay letras D y letras P? Sí, D y P, sí. Vale, pues hay que tachar la letra D con 2 rayitas, ¿vale? Espera, que te tengo que seguir explicando. No, Espera. vale. Que te tengo que seguir explicando las instrucciones, Marco. ¿Vale? Entonces, si te fijas, las letras D pueden tener las 2 rayitas arriba, las 2 rayitas abajo, Sí, o una arriba y una abajo. Esas son las 3 opciones que hay, sí. ¿vale? Pero si ves una D que no tenga rayitas, ¿la vas a tachar? No, ¿Que tenga 4? no,
Vale, solo que tenga dos. Y si ves una letra P, Tampoco. aunque tenga dos. No, Solo la D. Mira, espera, te tengo que explicar más cosas. Entonces, espera. La vas a tachar así, solo con una línea. Porque si te equivocas, entonces sí me haces un aspa, para que yo vea claramente cuál es el que te has equivocado. Vale. Espera, que te tengo que... Espera, Marcos, que te tengo que explicar una cosita más. Mira, ¿ves que son líneas? Sí. Pues entonces tú vas a ir línea a línea, tachando con una sola raya, como te he explicado. Y yo voy a cronometrar 20 segundos. Cuando pasen esos 20 segundos, yo te digo cambio. Y tú tienes que parar, ir a la siguiente línea. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Venga, pues cuando quieras. Cambio. Cambio. Marco. Espera, Marco. Cuando yo te diga cambio, tienes que parar, ir a la siguiente línea. Venga. Cambio. Mira, espérate. Tú no tienes por qué llegar hasta el final, ¿vale? Porque si intentas llegar hasta el final, a veces lo que te va a pasar es que te va a dejar muchas letras sin hacer, ¿vale? Entonces tienes que ir hasta... No está... La prueba no consiste en llegar hasta el final, sino lo que hagas lo debes de hacer lo mejor posible, ¿vale? Entonces ve ahí despacito. Vamos para la 3, venga. Cambio. ¿Cambio? Venga. Eso es la risa. Una maravilla, tan misera, tanta vela, versa, cuelga el vino, fa que cada... Cambio. Ahí. Cambio. No te voy a contar esas últimas, ¿eh? Venga. Una maravilla. Tiempo. Vale, vamos a dejar para no... Porque la prueba serían las 14 ensayos, ¿vale? Con esto ya es suficiente. Y entonces vamos a hacer otra. Mira. Esta prueba se llama, como ves ahí, desde el mapa del sol. Entonces, como puedes ver, tenemos un zoo, ¿no? Entonces, la tarea consiste... Mira, déjame el lápiz. La tarea consiste... Aquí tienen lo que hay que hacer, las instrucciones, ¿vale? Sí. En visitar estos lugares de aquí. Vale. 6 lugares, ¿lo ves? Sí, sí. Entonces solo hay que visitar estos y no otros. Vale. Que son, mira, espérate. Vamos a verlos. La casa de los elefantes, sí, que está aquí, ¿vale? Los leones, aquí. Las llamas. Las llamas. Aquí. Perfecto. Espera. Sí. La cafetería. Así. Los osos. Sí, sí. Y la exposición de pájaros. Sí, sí. Entonces, tú estos lugares los tienes que visitar, pero no necesariamente en este orden. Eso es importante. Vale. ¿Vale? Porque esta es una tarea de planificación, Marco.
Ujú. ¿vale? Entonces, hay que cumplir 3 normas que hay aquí. Sí, ¿Vale? sí, sí, sí. Estos lugares hay que visitarlos cumpliendo estas normas, que son Sí, sí, comenzar en la entrada sí, sí. y terminar en el área de descanso. Vale. ¿Vale? Ujú. Los caminos sombreados los puedes pisar tantas veces como quieras. Sí, sí. Puedes ir para atrás y para adelante. Pero los blancos solo una vez. Vale. Una vez que pases por ellos no puedes volver a pasar. Sí. ¿Vale? Tampoco puedes hacer más de un paseo a camello. No, no. Esas son las 3 normas que están aquí Vale, escritas. perfecto. ¿Vale? Entonces, Marcos, tienes que planificar. Sí, sí. Ya, Ya, pero- no, tienes que planificar y cuando tengas más o menos la ruta, ya está. entonces yo te doy el lápiz y tú dibujas el recorrido que harías para visitar estos lugares, dándole el orden necesario Sí, 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 sí. con sí. el que cumplas Que estas sí, normas. Que sí, sí. Sí. Voy a cronometrar el tiempo que tardas en planificar y cuando lo tengas me avisas, ¿vale? ¿Sí? Sí, sí, ya está. Sí, sí. Marcos, que si no planificas no te va a salir, te lo digo. Que sí. Empiezo ya. Pero fíjate de mí, si no planificas no te va a salir. Ya está, sí, sí. Seguro que lo tienes, seguro. Sí, 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 sí. Vale, venga. Vale. ¿Está bien? ¿Qué te ha pasado? Ahí, ¿Te ha salido bien? no sé, no lo leí, no. ¿Tú has tenido en cuenta las normas que te comenté? Sí, sí. Porque, por ejemplo, estos caminos blancos, aquí veo que has pasado varias veces Ujú. y no se podía, ¿no? No, no. Y seguí la casa de los elefantes, la jaula de los leones, el recinto de las llamas, la cafetería, Tú has seguido este y la mismo orden, exposición de pájaros. ¿no? Sí, sí. Luego la entrada. Vale. Pero yo te había dicho que el orden Ujú. lo tenías que cambiar para poder seguir las normas, porque si no, no te iba a salir. Ahí estoy bien. Vale. Bueno. Pues mira, si queréis lo dejamos por hoy. Seguimos el próximo día administrando el resto de pruebas, ¿vale? Y luego, pues, corrijo todas las pruebas, integramos los resultados, hago un informe. Cuando tenga el informe os aviso. Y entonces venís a recogerlo. Si queréis, pues lo comentamos. Si tenéis alguna duda sobre el informe. Vale. ¿Os sí. parece? Sí, sí, sí. Sí, Perfecto. ¿Sí? Perfecto, sí. ¿Vale? Claro. Bien. Bueno. Pues, voy a poner aquí un título. La cámara, porque entonces aquí hacemos como un corte. ¿Hay alguna cosa, Aaron? He ido comentando cositas del caso y ya está. Vale, Sí, va. no tiene más. Hacemos un corte porque no sé si queréis alguien descansar o tomar agua o lo que sea. ¿Tenéis agua por aquí? Pues- ¿Al baño o que beber un poquito de agua? Pues bebe, Voy, ¿hay un baño Carla, ahí? sí, o si acompañarla a ver Yo pienso si... de estar poco. A ver si ya- Pues lo busco yo, no te preocupes. Ya se ve lo bueno. Vale, lo busco. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien, a lo mejor no sé si demasiado deprisa o había que hacerlo en más tiempo. No, Más está o súper menos. bien, ¿La muy bien. ¿La muy bien para el descanso o Es que tampoco quiero descansar mucho porque... Están preguntando un poco, que se está comentando el tema de que muchos de los signos que se están viendo son frontales, que son de conductas de uso, de perseveración,
la gente está diciendo que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho fenomenal. Y claro, aquí mandan aplausos también por aquí. Ah, sí. Hemos sido bien, pero están diciendo que aplausos. Está bien. Vale, pues ahora vamos a hacer el teléfono. No sé cómo voy de tiempo. Pero me había puesto aquí el... Lo que voy a hacer es ir leyendo. Voy a leer, voy a aprovechar para leer. En el caso simulado, a continuación de esa entrevista, pone evaluación neuropsicológica y dice: el objetivo de la evaluación es determinar su perfil cognitivo, emocional, conductual y funcional. Para la evaluación neuropsicológica se han administrado las siguientes pruebas: Mini-Mental, MoCA, que es el que hemos visto al principio, test de atención D2, que también lo hemos visto ejecutar, no hasta el final porque si no sería un poco monótono. Luego pone Train Making Test A y B, que esos ya no los hemos visto, subtest de memoria del test de los 7 minutos, subtest de memoria lógica del Wechsler Memory. Entonces hemos visto atención, memoria, después se valora lenguaje con el subtest de comprensión lectora y el cálculo del NeuroSí, subtest de praxias del test Barcelona para ver las praxias, figuras superpuestas para ver las náuseas, y luego ya las funciones ejecutivas, subtest de dígitos del WAI para ver memoria de trabajo, test de fluencia verbal y semántica y fonológica, que en el MoCA hemos visto parte de la fonológica con la letra P, el test de Stroop, que mide inhibición, búsqueda de la llave, que mide planificación, y test del ZO, que también mide planificación, más complejo que el búsqueda de la llave, que es el que hemos visto ejecutar, ¿vale? Entonces se pone que la evaluación se realiza en una sesión de 1 hora y media aproximadamente, depende, ¿no? Pues se puede realizar en una sesión o en 2, depende. Durante la misma se observa distraibilidad, ¿no? Creo que lo hemos observado. Marcos atiende el móvil durante la evaluación, se observa broma, moria, broma y risa fácil, gran impulsividad, y el lenguaje a veces está taquilárico, ¿no? Habla deprisa. Entonces, voy leyendo la interpretación de los resultados porque ahora lo que vamos a hacer es darle el informe que prácticamente pues viene todo lo que estoy aquí explicando. Funcionamiento cognitivo general. Para la valoración del estado cognitivo general se han administrado las escalas de cribado Mini-Mental y MoCA. Según la ejecución y puntuación, presenta el deterioro cognitivo. Mini-Mental 26/30, atención y memoria, solo el déficit. Y MoCA 24/30, que ha fallado en fluidez verbal, cuando ha dicho, creo que 6 o 7 palabras, abstracción y recuerdo diferido. En orientación, orientando todos los aspectos, como hemos visto, atención. Se ha administrado el test de atención de 2, donde obtiene percentiles ligeramente bajos, percentiles 30-35. Lo llamativo de su ejecución es que está marcada por la impulsividad, quiere comenzar la prueba antes de terminar las instrucciones, comete más errores o comisiones que omisiones y le cuesta parar en cada fila cuando se le ha indicado que ha finalizado el tiempo. En el TMT no presenta afectación de la velocidad de procesamiento. En el TMT-B, que valora atención alternante, su ejecución es rápida y correcta. Memoria, las pruebas de cribado. En las pruebas de cribado ya se observa cierto compromiso nésico, sin dificultad para la memoria inmediata, pero sí demorada, que mejora con claves, ¿no? Con las pistas, él ha recordado todas las palabras de esas 5 que venían en el MoCA. Se ha administrado el subtest de memoria de los 7 minutos, donde se observa ligero déficit en recuperación, sin afectación de la consolidación, pues recupera la información con recuerdo facilitado. Se observa el mismo patrón, tanto en recuerdo inmediato como demorado. En la prueba de memoria lógica del Wechsler Memory, se observa que es contar 2 historias y las tiene que repetir. Se observa interferencia de una historia con otra. Peor ejecución en recuerdo demorado que inmediato, con pérdida de información que mejora de nuevo en el recuerdo facilitado. Lenguaje, no presenta ninguna alteración del lenguaje, ni comprensivo ni expresivo, excepto una muy ligera anomia, que es dificultad para encontrar algunas palabras. No presenta afectación en lectoescritura, conservado el cálculo y las funciones ejecutivas. Las pruebas de cribado no denotan afectación. En el MoCA fueron las primeras que hizo, tiene 5/5, el test de reloj lo hizo bien. Sin embargo, al administrar las pruebas específicas, encontramos ligera afectación en memoria de trabajo, con el dígitos del WISE. Se observa llamativa afectación en el acceso a los almacenes de memoria, la fluencia verbal, tanto semántica como fonológica. En cuanto a la planificación, se encuentra igualmente afectada. El test de búsqueda de llave, un 7/15, el test del ZO, ejecución muy deficitaria en la versión 1, con ausencia de planificación, y ejecución buena en la versión 2, donde no es necesaria la planificación. Esa parte no la hemos visto, pero es de nuevo hacer el test del ZO, donde ya sí se especifica el orden en el que tiene que ir siguiendo, el orden que tiene que hacer para visitar esos lugares. Luego, habilidades visoespaciales conservadas, praxias se encuentran conservadas, no se encuentran conservadas,
Área funcional, desde el punto de vista funcional, es independiente para las actividades de la vida diaria. ¿Vale? Entonces, la evolución de resultados, aquí... En el documento que tenéis vosotros, porque yo le voy a entregar un informe más amplio, que viene todo esto que hemos leído, y aquí la devolución de resultados, que es lo que hoy vamos a tratar con ellos, viene de las conclusiones del informe, que dice: Marcos presenta deterioro cognitivo que afecta a los dominios de atención, memoria, procesos de recuperación y función ejecutiva. Todos los componentes valorados. No presenta afectación en velocidad de procesamiento. El perfil de afectación es frontal y en menor medida temporal. Presenta alteraciones conductuales consistentes en impulsividad, euforia, moria, comportamiento desinhibido y anosognosia con negación de síntomas. Estas alteraciones, tanto cognitivas como comportamentales, pueden tener repercusión en actividades avanzadas de la vida diaria. Juicio clínico: deterioro cognitivo de intensidad leve, con perfil frontotemporal y afectación de conducta, sugestivo de demencia frontotemporal, variante conductual, a determinar diagnóstico neurológico por su neurólogo. ¿Vale? Bueno, entonces continuamos. Voy a quitar la cámara de aquí. Bueno, ¿qué tal, Carla, Marcos? Bien. Bien, ¿Vale? ¿Qué tal estos días? bien, normal, bien, todo. ¿Alguna novedad, alguna cosa? No, nada, siempre igual, bien, como el trabajo y nada, las cosas de la casa, los amigos, todo Bien, ¿no? perfecto. No sé si, Carla, tú tienes alguna cosilla. Bueno, o sea, lo que él llama bien, ¿no? Pero, o sea, sí que ha seguido un poco con esta tónica que habíamos comentado ya antes. Bueno, no pasa nada. Ya, yo aquí tengo el informe, ¿vale? Este es para vosotros. Entonces os explico un poquito. Ajá. Al principio en el informe vemos pues la entrevista, ¿no? que yo os hice, ¿no? Pues el motivo de la consulta, todo aquello que me contaste, Carla, del amigo, los síntomas, desde cuándo, lo que tú observabas. Y luego también aquí recojo el informe radiológico, ¿no? Que hablaba de esa atrofia frontotemporal sugestiva de demencia frontotemporal, ¿vale? Queda aquí recogido. Luego aquí la siguiente parte, adaptación emocional y personal. Bueno, pues emocionalmente él no tiene ninguna sintomatología depresiva, como vemos. En ese sentido, pues él se encuentra bien. Y luego, pues aquí viene recogido un poco pues lo que me contaste, ¿no? De las aficiones, las cosas que había dejado, Sí. ¿no? Un poco su trabajo, nivel educativo, ¿vale? Y luego aquí hablamos de la escala de reserva cognitiva, que también se la administró, ¿vale? Que valoraba pues tanto el nivel educativo como las aficiones, haber hecho actividad estimulante cognitiva, relaciones sociales, una serie de aspectos que de alguna forma pues protegen en cierta manera al cerebro como una reserva, ¿no? Entonces él tiene una reserva alta. Luego aquí pues se informa, ¿no? De la evaluación neuropsicológica en las sesiones que se hace y luego pues aquí vamos función a función explicando pues cómo es su memoria, cómo es su orientación. Entonces básicamente él tiene un deterioro cognitivo. Sí, pero las pruebas, Marcos, nos muestran deterioro cognitivo no muy exagerado, pero sí un cierto deterioro, ¿vale? Que compromete, por ejemplo, la atención, ¿no? Pues es muy impulsivo, no enseguida quiere hacer las cosas, entonces eso le hace tener algunos fallos atencionales. La memoria, aunque le cuesta a veces recordar información, realmente sí que la tiene. No tiene dificultad para almacenar y consolidar la información, lo que le cuesta un poco recuperarla. Pero si os fijabais en las pruebas, cuando se le daba alguna pista, alguna clave, él era capaz de recordar. Entonces la memoria, aunque está afectada, no lo está tanto. No está bien, ¿vale? no Tiene está... algunos procesos conservados. En el lenguaje no hay nada, su lenguaje es correcto, también el cálculo. Y en las funciones ejecutivas sí que tiene también dificultad, por ejemplo, en las tareas de planificación, se vio, de inhibición, ¿no? Le cuesta un poco parar algunas respuestas. Todo lo demás está conservado, habilidades visoespaciales,
capacidades motoras, de reconocimiento, perceptivas, todo eso lo tiene bien. Y él ahora mismo lleva una vida Perfecto, normal, sí, algo ¿vale? como- No es independiente. Pues él conduce, Y bueno, sale, entra, trabaja, que existe genial. ¿vale? Entonces aquí sí os voy a leer las conclusiones detenidamente, ¿vale? Porque esto sí me parece, ¿vale? Entonces he puesto que Marcos presenta deterioro cognitivo que afecta a los dominios de atención, memoria, solo a los procesos de recuperación y función ejecutiva, ¿vale? A todos los componentes valorados. No presenta afectación en la velocidad de procesamiento. El perfil de afectación es claramente frontal y en menor medida temporal, ¿vale? Porque todo lo frontal sería todo lo que observamos de la impulsividad, la conducta, las funciones ejecutivas, la planificación, todo eso. Lo temporal iría más acorde con la memoria. Entonces, aunque está afectada, no es tanto. Por lo tanto, el perfil que sale de evaluación es más de afectación frontal que temporal, de los lóbulos temporales, ¿vale? Hablando de zonas cerebrales. Luego presenta alteraciones conductuales consistentes en impulsividad, euforia, moria, comportamiento de... Vale, moria es la risa fácil, la broma continua, ¿vale? Por ejemplo, pues él cuando hacía las pruebas se reía muchas veces de la misma ejecución, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que llamamos moria. Luego he puesto comportamiento desinhibido, también por algunas cosas que me habéis comentado. Y anosognosia, que significa negación de síntomas. Él no es consciente de estos déficits, por ejemplo, ¿vale? Y luego pongo que estas alteraciones, tanto cognitivas como comportamentales, pueden tener repercusión en actividades avanzadas de la vida diaria, porque nosotros dividimos las actividades en básicas, pues que es la higiene, comer, el control de esfínteres, todo eso, lo que es... Yo me encuentro lo perfectamente. tiene muy bien, no tiene ningún problema. Y luego las instrumentales serían, pues, a lo mejor manejo del móvil, transporte público, ¿vale? Que también se maneja. Pero las avanzadas, que sería el ocio y el tiempo libre, es verdad que ha abandonado muchas actividades, pero una actividad avanzada también es las personas que estudian sus estudios y las personas que trabajan su vida laboral. Entonces, cuando hay una repercusión en las actividades de la vida diaria, siempre la repercusión va a comenzar por las más complejas. Entonces, el juicio clínico finalmente es deterioro cognitivo de intensidad leve, con perfil frontotemporal, Yo estoy bien. afectación de conducta. Carla, ¿te encuentras bien? Pues estoy perfectamente. Si por lo que ponga eso, pues si yo me encuentro bien. Es que no sé exactamente si va a poder hacer cosas como, por ejemplo, Pero, por Dios. va a poder seguir trabajando o, Claro. Si estoy perfectamente. no sé, ocuparse de la niña cuando está solo con ella. Mira, os comento. A ver, ahora mismo digamos que él está en estudio por parte del neurólogo. Entonces el neurólogo está mandando una serie de pruebas. Ha mandado una resonancia, ha mandado una evaluación neuropsicológica. Entonces, claro, hay una sospecha de demencia frontotemporal, tanto en la resonancia como aquí, porque apunta en la misma dirección, pero es una sospecha fundada, ¿vale? Pero no es definitiva, porque el diagnóstico lo tiene que dar el neurólogo. El neurólogo posiblemente mande otras pruebas de neuroimagen funcional, un PET, un SPECT quizá, ¿no? Para cerciorarse. Entonces, de momento lo que ve es como una sospecha, pero el diagnóstico, Carla, hasta que no sea definitivo, es mejor no adelantarnos en ese sentido. Yo entiendo la incertidumbre que tienes y la preocupación. Perfectamente, si hago lo que ponga ahí no Pero pasa los nada, pasos los vamos a bien. tener que ir dando poco a poco. Y es primordial primero tener el diagnóstico certero y dictaminado por el profesional que le compete, que es el neurólogo. Vosotros lo que tenéis que hacer ahora es pedir cita con el neurólogo, lleváis este informe junto con la resonancia, el de la resonancia magnética, y entonces él ya verá si considera que tiene que hacer más pruebas o ve claramente, o a lo mejor da un diagnóstico aplazado en el sentido que quiere ver la evolución. Porque ¿No se encuentra bien en las pruebas? Si fuera demencia, ¿tiene alguna solución o para su estado? Quiero decir, Ya, está sí. claro que si tuviera no sería un estado avanzado, ¿no? Pero, o sea, podría hacerse algo con eso. O sea,
¿Vale? ¿Se puede...? Sí, se puede. Ahora mismo no hay ningún tratamiento farmacológico que, digamos, cure una enfermedad o para una demencia, ¿vale? Pero sí es cierto que cada vez hay mayores avances en ese sentido con medicamentos que logran que el avance sea menor, porque una enfermedad neurodegenerativa quiere decir que la progresión es ir a más, digamos, ¿no? A un empeoramiento progresivo, ¿vale? Que es variable dependiendo de cada persona y cada diagnóstico. No es lo mismo una demencia frontotemporal que una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, ¿vale? También cada persona marca una evolución diferente, ¿sí? Entonces, quizá ahora mismo el tratamiento que más se suele utilizar es el no farmacológico, que consiste en estimulación cognitiva para los déficits cognitivos, pues para estimular la memoria, la atención, las funciones cognitivas que estén afectadas. Y luego el tema conductual se tiene que abordar de otra manera, ¿vale? Bien con técnicas de modificación de conducta y sobre todo con trabajo con la familia para dar pautas de manejo de cómo actuar ante ciertas conductas, ¿no? Que no deberían de darse, pues para reforzar las que sí son adaptativas, ir eliminando o disminuyendo las que no lo son. Entonces todo eso conlleva un tratamiento, sí que lo hay, donde pues se logra que el avance del trastorno sea siempre pues más lento, menor y una mejor calidad de vida, desde luego. Pero no hay ningún tratamiento que pueda, digamos, curar una demencia. No obstante, no hay un diagnóstico, que hay un juicio clínico. Como digo, el diagnóstico, el neurólogo lo tiene que decir, entonces, una vez que lo tengamos, sí que podemos ir de una manera más segura a tomar decisiones. Por lo tanto, yo lo que haría es, aparte de ir al neurólogo, como os he comentado, pues luego, si queréis, volver, pedir una cita nueva, entonces podemos ver qué es lo que os ha comentado el neurólogo y entonces ya con un diagnóstico podemos afinar bien qué hacer, ¿vale? Yo me encuentro bien. Sí, por lo que diga cualquier cosa, pero si uno está bien es lo importante, que uno esté Claro, bien. Marcos, pero tú estás bien y es verdad que te encuentras bien, Entonces, si ¿vale? estoy bien. Pero es cierto que hay unas pruebas que están sospechando de un trastorno grave. Entonces, por eso es normal que Carla esté preocupada. Pero si uno está bien, si uno está bien, Es que uno no se da pero si cuenta, uno, cariño, que uno está se da bien. cuenta. ¿Cómo voy a encontrar? Pero si uno estuviese mal, pues lo notaría, pero estando bien, ¿cuál es el problema? Por favor. Si uno dijese se siente mal o cualquier cosa, vale, pero estando bien. Pero a ver lo que nos dice el neurólogo, ¿vale? Bueno, sí, sí. ¿Vale? Bueno, cualquier cosa ya sabéis, ¿no? Podéis llamar al centro, hablar conmigo, lo que necesitéis. Muchas gracias, Raquel. Y bueno, a mí sí me gustaría que cuando tuvierais el diagnóstico pudiéramos volver a vernos y luego pues seguramente el médico, independientemente que pueda dar un diagnóstico ahora o lo de más adelante, pues va a ser un seguimiento, ¿vale? Entonces, porque es muy importante ver la evolución y determinar si es una progresión rápida o no lo es, ¿vale? Entonces seguramente haremos más adelante, a lo mejor dentro de 6 meses, un año, una evaluación neuropsicológica nueva, que lo bueno que como ya tenemos todas las pruebas cuantificadas, es mucho más sencillo ver si hay un cambio o no. Entonces este trabajo que ya hemos hecho es importante y nos puede luego pues ayudar mucho a determinar bien la progresión o si avanza, si no avanza. Y así la como enfermedad. a nivel inmediato, o sea, puede ir a la consulta mañana. Claro, hasta los 90 años, claro que sí, como que O sea, perfectamente. es algo que ya tenemos que esperar a que el neurólogo nos diga. Claro. O sea, que sería mejor que... Exacto, ya ¿no? el dejar ese tipo de cosas, imagínate pues más adelante, a lo mejor la consulta o conducir algo de eso por dictamen médico, debe ser. Nada, me va a ver bien y perfecto. Pero es verdad que estamos ahora mismo en un estado incipiente, es decir, que todavía puede hacer muchísimas cosas, las hace bien, vamos. Pero... Carla, cualquier duda, llámame, de verdad, sin problema. Sí. Es que me queda un poco el shock. Entonces, Sí, lo entiendo. Pues nada, Me ocurre algo. estando uno bien. Lo entiendo. Yo
cosas normales. Carla es una sospecha. El diagnóstico lo tiene que dar el neurólogo. Vale. ¿Vale? Te entiendo perfectamente, pero vamos a dar los pasos cuando tengamos ya algo certero. Claro, no, es que escuchar así, ¿no? Palabra demencia, pues, Sí, impacta. te deja un poco... Impacta, lo entiendo. Vale, supongo que luego me vendrán más preguntas, pues... Vale, pues nada, te como el puedo informe, ya llamar. te digo, mirarlo con detenimiento. Si te surgen nuevas dudas, pues la próxima vez que vengáis, después del neurólogo, cuando quieras, las podemos ver o para lo que necesites, ya sabes. Bueno, a ver. Lo guardo entonces, ¿no? Sí, es para vosotros. Ya, Raquel. Que, por decirte las preguntas que están haciendo más o menos sobre cómo has Sí. enfocado, bueno, pues sí. No quería decir que nada, que no, que estábamos en contacto, pero bien. Vale, sí, perdón, es que se haya puesto la cámara. Vale, es que yo ya hemos terminado. Vale. Os felicito, ¿eh? Nada, gracias. Fenomenal. Es que quería ver un poco cómo voy de tiempo, ahora es que se me ha perdido No, no el... sé ahora mismo. En realidad no sé ni lo que tocaría ahora mismo, pero entiendo que... Ah, ¿te tocaba a ti ya? ¿De qué? Ah, venga. Tenemos un ratito para hacer el debate grupal. Venga, pues vamos a hacerlo. Centrando Vale, mucho en la parte de la evolución del informe, cómo la has enfocado. Hasta qué punto te has podido centrar mucho más en el familiar que en la persona que se supone que tiene problemas y Vale, por qué lo has hecho de esa manera, Sí. qué tiene de pro y de contra. Entonces explica un poquito eso. Yo no quiero tampoco entrar Vale. un poco. Vale, me voy a poner entonces la cámara, ¿esta? Entonces nosotros nos vamos. Sí. Muchísimas gracias. Encantado. Venga. Venga, adiós. Pasamos por A ahí. ver Ahora. si para no molestar los cables. Bueno, pues ahora vente aquí conmigo, ¿o qué? O no, tú necesitas tener eso ahí, ¿no? Yo Vale. puedo estar ahí también. Sí, yo me he enfocado mucho en Carla, ¿no? En su mujer, porque Marcos es anosognóstico, es decir, la demencia frontotemporal cursa con anosognosia. Ujú. Entonces, la anosognosia ahora mismo no es momento de atajarla ni de nada de eso, ¿vale? Por lo tanto, yo no le voy a convencer de nada ni voy a entablar con él una dialéctica para convencerle de nada. Se te va la Entonces, sesión, es que se te va la hora entera y no consigues sacar nada. Claro, entonces no tiene ningún sentido. Como él niega el trastorno, no pasa nada, hay que evaluarlo y ya está. Sin embargo, ella, claro, ella sí es consciente, entonces ella necesita una atención especial, ¿vale? Tanto ahora como a lo largo de todo el proceso, ¿vale? ¿Qué más? Básicamente ha sido eso, porque claro, hay preguntas, por ejemplo, ¿hasta qué punto tú puedes conseguir ayudar a una relación terapéutica futura si te diriges más al paciente? O incluso que te dirijas a él en tercera persona, que puede quedar un poco como que lo estás ignorando en cierto modo. Pero claro, es que entrar, como tú decías, entrar en un debate con él, en un caso frontal, si es un caso frontal, y no como decía antes en el chat, de no reconocimiento de los signos, porque no quiero preocupar, que es una cosa distinta, a alguien frontal es muy complicado cambiarle el chip, muy difícil. Vale. Luego también, por ejemplo, yo intento empatizar con él. Entonces, si yo he estado de broma también un poco con él y tal, porque yo sé perfectamente lo que hay, pero tampoco tengo que hacerle sentir mal con eso. ¿Vale? Bueno, había más preguntas porque aquí están diciendo, por ejemplo, qué pasa con... El tema laboral lo acaban de preguntar ahora mismo. Claro, el tema laboral ahora mismo él lo está haciendo, pero probablemente dentro de poco no debería de hacerlo porque es médico. Entonces él tiene un trabajo que podría tener repercusiones importantes, ¿no? De hecho, una pregunta que hacían los compañeros era, ¿cómo siendo médico no reconoces algo tan médico? Porque es que hay enfermedades que cursan con anosognosia. La anosognosia es un síntoma más de la enfermedad. Entonces, la anosognosia también tiene que ver mucho con los lóbulos frontales, luego se afecta, y igual que, por ejemplo, en mi negligencia cursa con anosognosia. Entonces, es muy llamativo para la persona que no tiene trastorno cómo no se da cuenta, y más siendo médico. Y por eso yo lo he enfrentado. Yo le he dicho, pero tú eres médico, tú sabes leer un informe radiológico, y él sabe leer un informe radiológico y sabe que tiene una demencia frontotemporal, pero no lo asimila, no tiene capacidad de
Hay un ejemplo de anosognosia que es muy, muy claro, ¿no? Si aquí parece que puede haber duda, en un síndrome de Anton, una persona que pierde la corteza occipital y no ve nada, tiene la anosognosia hasta el punto de pensar que sí que ve. Y da igual que se coma un mueble, que se estampe contra las cosas, que se choque, que él sigue insistiendo en que sí que puede ver. Si eso no es un ejemplo de anosognosia, de lo complicado que es hacerle ver a una persona que no ve, que no está viendo, imaginaos eso a nivel frontal, ¿vale? Eso es el signo clásico, ¿no? Es que es un síntoma más, ¿vale? Igual que pues tenía de síntomas, pues dificultad, ¿no? Pues, en acceso a los almacenes de memoria, en memoria de trabajo, en planificación, pues tiene ese otro déficit que es la anosognosia. O ese otro trastorno. Y el trabajo de la anosognosia, pregunta, ¿cómo se trabaja una anosognosia? La anosognosia se trabaja muchas veces dando psicoeducación, información sobre los mismos procesos que están afectados, el funcionamiento del cerebro, etcétera. Muchas veces se trabaja en grupos también, porque a veces a los pacientes es más sencillo ver los déficits en otra persona que en ellos mismos y entonces les es más fácil verlos. De todas formas, la anosognosia es compleja y no suele tener buen pronóstico, es resistente a la. Y vamos a intentar pensar un poco qué es una anosognosia. En realidad, si pensamos que es simplemente que no reconoces lo que está pasando, que no atiendes a los fenómenos que te contradicen, y una cosa que hacía, por ejemplo, con personas con problemas de anosognosia a nivel nésico, es decir, hacían algo y luego no recordaban haberlo hecho, era pedirle en consulta que escribiese en un papel, he hecho esto. De forma que cada vez que dijera no lo he hecho, le decías, léelo, es tu letra. De manera que continuamente le exponías a esa situación en la cual no le quedaba otra que reconocer que era su letra. Cosas de ese tipo que confrontan con la realidad de una manera que no puede explicar de otra forma. Porque en la anosognosia se tiende a buscar una explicación alternativa que te va a parecer plausible. Entonces tú le tienes que poner algún tipo de argumento delante que sea innegable. Incluso con eso, depende de cada anosognosia, si es muy frontal, por ejemplo, como este caso, puede no servir de nada. Pero en casos mejor nésicos, en casos de lenguaje, donde haya anosognosia, que no reconoces que no has dicho bien las palabras o no reconoces que ha pasado un evento, confrontarlo puede ayudar bastante. Vale. Ahora hay muchísimas preguntas. Dice Cristina, tenía entendido que primero se le pasa al paciente las pruebas y luego la entrevista. Tú puedes hacer todas las entrevistas que quieras. Esta es una entrevista preliminar. Luego, por ejemplo, si yo quisiera más información o entrevistarme solo con ella para que no esté el delante, lo podría hacer también, ¿vale? Pero primero tiene que haber una entrevista como de acogida, prácticamente, ¿no? Donde ya aprovechas y consigues mucha información que luego es la que te va a ayudar también a seleccionar las pruebas que vas a pasar, porque si ya en la entrevista yo veo que no hay dificultades de lenguaje, pues no tengo a lo mejor por qué pasar una batería de lenguaje, sino a lo mejor alguna prueba concreta, ¿vale? Yo que me pierdo aquí con el chat tan. Te preguntan temas de reserva cognitiva, de posibles avances, te preguntan también por el tema de si se dan cuenta o no de las dificultades. Yo también quiero decir una cosa, tenéis que tener en cuenta que esto ha sido un pequeño resumen de una valoración muy express, es decir, una entrevista muy cortita, una valoración muy cortita y una entrega muy cortita. No es raro que haya que hacer una anamnesis con los dos y luego llamar a la familia por detrás en un momento dado. No es raro que la entrega se haga en dos partes también, porque muchas veces hay cosas de las que tú no puedes hablar delante del paciente y, ojo, hay veces que el familiar no quiere que hables delante del paciente, ¿vale? Ahí entra, yo sé que entran muchos temas éticos, pero hay situaciones en las cuales si el paciente no reconoce lo que le está pasando y se pone agresivo, es una complicación más para la devolución. Entonces, a veces el juego va un poco en entender hasta qué punto puedes comentar o no las cosas delante del paciente, claro, o incluso hacer una vía alternativa. En este caso, el paciente no era agresivo. Si os habéis fijado, él no te planta cara y te dice, no, ¿tú qué me estás contando? Yo no tengo absolutamente nada, ¿de qué vas? ¿Vale? Que además él es médico, ¿no? Él no está nada agresivo en absoluto, ni con ella ni conmigo. Entonces sí que me permite poderle ser franca, ¿vale? Porque sé que no es agresivo, ¿vale? Entonces yo no le estoy dando la información tal cual es, ¿vale? Porque él es verdad que no empatiza mucho con ella, por ejemplo, ¿no? Pero un poquito sí, pero no es nada agresivo, si os fijáis. ¿Vale? Claro, hay muchos casos que son complejos en ese aspecto. Por ejemplo, yo tuve una familia que tuve que valorar y la familia me decía, no le hagas preguntas de ese corte porque es que se va a poner muy violenta. Y claro, solo se pone violenta con la familia. Como madre que es, pues se pillaba un cabreo de narices con los hijos. Pero era una cosa más contextual de su entorno que el hecho de que fue una persona agresiva como tal. Sin embargo, hay casos en los cuales la persona se pone muy agresiva, no reconoce, se pone violenta con familiares o con incluso un terapeuta recién conocido. Entonces hay que saber valorar eso para saber si puedes entrar tanto en devolución con él delante
como en la anamnesis, o tienes que ir parcelando. Eso es una cosa que se va viendo en función del tipo, ¿no?, de manifestaciones conductuales que se generan en esa demencia. A ver, estoy leyendo más cositas que hay en el Sí, chat. claro. Yo es que he ido haciendo un poquito de spoiler, ¿verdad? Pero bueno. Nada, esto era porque nos dirigíamos, ¿no? Estoy haciendo un repasillo por arriba, más a ella que a él, ¿no? Sí, la cuestión era esa, lo extraño que era que hablases más con la persona que es el familiar que con el propio paciente. Y un poco, bueno, tienes estrategia de cada uno. Y entiendo que la justificación que te ha dado más o menos lo han debido entender, creo. Vamos, no ha cogido Raquel un caso bonito y fácil, desde luego. A mí me parece muy apasionante el caso real, ¿eh? Claro, la cuestión de eso, que no es de los fáciles de Yo sigo llevar. en contacto con la familia. Al final el diagnóstico se confirmó y ahora van a hacer un ensayo clínico en un hospital de Barcelona con un medicamento y he seguido en contacto sobre todo con ella, con su mujer. Yo creo que es una cosa más interesante que acaba de decir Raquel, porque básicamente, aunque parece que el trabajo que hacemos suena muy a biomédico y muy a neuro, estamos haciendo también de psicólogos, es que somos psicólogos. Entonces, el acompañamiento al familiar, el entender su situación y el brindarle herramientas para que en el día a día puedan lidiar con la situación que tienen, es muy de psicólogo. Es que al final somos psicólogos que aportamos la parte neuro. Yo metiendo la cuña siempre, no puedo evitarlo. Sí, está aquí estoy leyendo como que claro, es que él, ten en cuenta, como que no le pregunto más cosas a él. Es que él, si os fijáis, es muy reiterativo. Está todo el tiempo diciendo que él se encuentra bien, es un disco rayado. Entonces, él no te va a contar nada. Todo te lo va a excusar. No tiene mucho sentido andar en una evaluación, en una entrevista con una persona con anosognosia. Es un callejón sin salida muchas veces. Es decir, no vas a conseguir un cambio si no lo vas a conseguir con meses de terapia, imaginaos una sola sesión que tú consigas que él reconozca algo que no reconoce. El juego es aprovechar el tiempo para que el familiar sepa lo que se ha encontrado. Claro, la gente dice, es mucha información. Por supuesto que es mucha información. Normalmente hay un contacto posterior, hay un teléfono, hay más cosas para irle explicando mejor al familiar lo que hay, porque ya no es solo que hay mucha información, es que es un boom emocional para la persona que recibe eso de golpe. Entonces muchas veces hay un posterior de explicación más clara, evidentemente. Y no tan rápido porque esto es un caso que hemos acortado. Vale. Sigo leyendo el chat, ¿vale? Vale, lo del médico que habéis dicho. Yo creo que ya está, ¿no? No sé qué han puesto lo último de todo lo que estamos diciendo. Sí, aquí me queda yo un paciente, una niña de 8 años que dice ver rayas de colores y que está en la estancia. Vale, pero sería a lo mejor una alucinación, ¿no? Dice un paciente, una niña de 8 años que dice ver rayas de colores y que en cada estancia diferente ve colores diferentes. Eso es otra cosa. Habría muchas cosas que analizar ahí, muchísimas. Para empezar, que pase por oftalmología, descartar, luego echar un vistazo al tema visual, a ver hasta qué punto tiene una buena comprensión, una buena discriminación visual, hay muchas cosas que ver ahí. No sé hasta qué punto y qué significa eso. Dice Lucía, a mí lo que me llama la atención es el origen tan brusco de la demencia. Llega siempre tan rápido. No, el tema siempre es insidioso, ¿vale? Porque él tiene una resonancia magnética de una atrofia llamativa frontotemporal. Eso no se ha hecho de la noche a la mañana, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que él es un hombre de por sí dicharachero, activo, ¿vale? Con muchísimos recursos y tal. Entonces, también ella es su segunda mujer, que creo que llevan como unos 7 años. Ella a lo mejor ya lo ha conocido con unos estados prodrómicos. Entonces, eso ha estado ahí. Sí es cierto que ahora ya, como va poco a poco, llega un momento en que es llamativo, pero por la acumulación de la evolución del mismo trastorno, pero al principio estaba ahí, solo que ha pasado desapercibida precisamente por eso, Lucía, porque no empieza de repente, ¿vale? Y luego había un tema que me gustaría también comentar, porque él tiene una reserva cognitiva alta, ¿no? Pero yo he dicho, esto protege del cerebro, y no sé si habréis pensado, pues vaya protección, ¿no? Y es porque, Aaron quizás sabe más de este tema, las personas que precisamente tienen una reserva cognitiva alta, a lo mejor les tarda más en aparecer una demencia, que las demencias frontotemporales aparecen antes que las de Alzheimer. Tienen una presentación en gente más joven, de los 50 y tantos años, ¿vale? Pero una persona que tiene la reserva cognitiva alta,
a lo mejor puede aparecer más tarde, pero luego va en picado. No se sabe por qué. Claro, la idea principal, mira, nosotros somos nuestras experiencias a fin de cuentas, ¿vale? Nuestras experiencias con el entorno van a modificar nuestros aprendizajes y van a modificar el cerebro. Entonces, un cerebro que tiene mucha experiencia, un cerebro que tiene mucha actividad, se hace más eficiente. ¿Funciona más eficiente? No quiero hacer el símil con el músculo porque me parece muy reduccionista, pero al final es más eficiente. Por tanto, ante una aparición progresiva de un daño cerebral, que es lo que es una demencia, una aparición progresiva, ese cerebro va a poder compensar mucho mejor esas dificultades cognitivas que saldrían porque tiene mucha más eficiencia. ¿Cuál es el problema? Llega a un punto en el cual se va deteriorando tanto que cuando deja de compensar completamente. Y la caída es directa. Sin embargo, la persona que tiene poca reserva va mostrando signos mucho más lento y la línea es mucho más directa porque va perdiendo poquito a poco y sin embargo la persona con reserva se mantiene funcional más tiempo hasta que ya cuando cae. Claro, que dice ahí Catherine, precisamente dice, como él tiene una reserva cognitiva alta, el deterioro en su caso será más rápido. Sí. Puede ser más rápido, no lo sabemos todavía porque es un caso reciente y queda ver cómo es su evolución, pero sí, perfectamente podría ser más rápido. Luego dicen Carmen, en los casos de anosonosia normalmente llegan a darse cuenta al final de la enfermedad. No, precisamente habrá casos de anosonosia por otros motivos que puede que sí, en un traumatismo craneoencefálico porque vaya mejorando la persona. Pero es que esto es todo lo contrario, es neurodegenerativo. Luego cada vez tendrán menos recursos para ser conscientes de sus déficits. Luego la anosonosia perdurará e irá a más, ¿no? Normalmente suele evolucionar más. Vale, la anosonosia se puede dar sin lesión cerebral. Maron. Que esa pregunta es compleja porque realmente, ¿qué entendemos por anosonosia? Si entendemos que la persona no reconoce que algo ha ocurrido, hay muchas situaciones o eventos traumáticos que pueden provocarla. Al menos eso es lo que se dice. Con las amnesias lacunares muchas veces que tenemos o amnesias que ocurren por eventos traumáticos. Solo que yo ahí no tengo tanto que explicar porque no tengo mucha experiencia sobre el tema. Pero evidentemente, si hablamos de psicopatología, se hablan de tipos de amnesia en los cuales hay falta de reconocimiento de sucesos o de hechos por evento traumático, que no necesariamente implica una lesión cerebral como tal. Digo, no tengo tanto sobre eso, yo tengo claro que las hay por lesión cerebral, por supuesto, y que luego hay que diferenciarlo de la negación. Es decir, negar una cosa de la que soy consciente pero que no quiero reconocer, que son cosas diferentes. Si esto responde a la pregunta o genera más dudas. Dice alguien que se me ha pasado, si fuera agresivo, ¿cómo actuaría? Pues claro, si fuera agresivo, no podría confrontarle, por ejemplo, intentaría no dar tanta información y, por supuesto, citar con ella a solas, no con él. ¿Vale? No provocaría para nada los estímulos que desencadenan la agresividad. Claro está. ¿Vale? Sí que luego recogerían el informe pues para que a lo mejor el neurólogo ponga alguna medicación o algo hay que hacer, ¿no? Porque si está agresivo no solo va a estar conmigo, va a estar a lo mejor también con la niña, con quien fuera, ¿vale? Vale, en la devolución, de todas maneras, el terapeuta tiene contacto visual con él y cómo ha evolucionado. Vale, dice África, ¿cómo ha evolucionado? No sé cómo ha evolucionado, ya os he comentado, ahora mismo se encuentra en un ensayo clínico, ¿vale? Pero ya también ella va a empezar tratamiento con una neuropsicóloga que trabaja con demencias, ella, ¿vale? Porque él no va a hacer terapia de momento, que está en ensayo clínico, farmacológico, y ella sí que va a hacer terapia para saber cómo confrontar todo esto, o sea, cómo asimilarlo, mejor dicho, y pautas. Y luego siempre estar preparada para todo lo que va a venir, que todavía no ha llegado, pero vendrá. ¿Vale? Dice Raquel, ¿ha sido a raíz de una reflexión que en la terapia de evolución siento que genera... Ah, no. Claro que genera dudas. Recordad también eso que digo, que esto es comprimido, ¿vale? Cada caso requiere un abordaje totalmente distinto en la devolución. Y hemos tenido de todo. Yo he tenido que hacer, por ejemplo, la devolución no al paciente, sino a 6 hermanos del paciente, que cada cual entendía la situación de una manera distinta. Sin el paciente delante, porque era imposible, pues estamos delante de la paciente, así que se lía. Cada familia, cada entorno es un mundo que requiere una adaptación por nuestra parte a la hora de presentar los resultados. Es así. Dice, pues mira, ¿cómo puedes anticipar que el paciente va a ser agresivo? Yo no lo puedo anticipar, o me lo cuentan, lo veo. O lo veo, pero no lo puedo anticipar. ¿Vale? Yo conozco un caso al principio de demencia con dermatitis afectada a anosonosia, imposible de tratar la conciencia de la enfermedad. Ya digo que es un déficit muy resistente al tratamiento. Vale.
La familia también le cuesta mucho dar el paso y lograr que el paciente cuida al médico. Fijaros que él, con todo lo que niega, ha ido al neurólogo, se ha hecho una resonancia, ha venido a todas las sesiones, ha venido a recoger su informe, ha ido a hacer una consulta a Barcelona, está en un tratamiento, en un ensayo clínico. O sea que, dentro de lo que cabe, él tiene también su mérito. Dice, sería importante darles información a la devolución a los familiares que se puedan preparar. Claro, sí hay que dársela. Lo que pasa que es que realmente el diagnóstico no estaba hecho, ¿vale? Entonces, una vez, como yo ya he dicho, al final el diagnóstico se confirmó. Ella me llamó y yo tuve una sesión con ella y ya sí, porque ya estamos hablando de prepararnos para algo que ya sabemos que existe, que ya el diagnóstico, hombre, estaba casi cantado que iba a ser, pero el diagnóstico neurológico lo debe de dar el neurólogo. Yo no debo de saltarme ese paso, ¿vale? Porque además me puedo equivocar. Pues yo no soy médico, ¿vale? Dice, ¿no sería bueno probar a confrontarlo en la misma devolución? Ya digo, Adrián, que no se consigue absolutamente nada confrontarlo. Aparte que yo ni siquiera estoy haciendo tratamiento con él. Estoy dando la información de lo que ha salido en la evaluación neuropsicológica. Luego no es el momento de hacer ninguna intervención. Yo os voy a poner un ejemplo que la gente que está en el máster de neuropsicología conoce, de la última clase que di en Procesos 1, de que yo tuve que vivir con un paciente con daño frontal durante un mes, ¿vale? Un paciente por alto pello que tuvo una alteración frontal y por circunstancias del tratamiento y de lo que queríamos conseguir con él, tuve que vivir con él durante un mes. Os puedo asegurar que si tú le dices que es de día, él no mira al cielo con tal de decir que es de noche. Es una tendencia a negar continuamente cualquier evidencia que le contradiga. En este caso encima era agresivo, entonces era súper curioso. Eso da un punto en el cual tú sabes que el confrontar la información te lleva a un callejón sin salida. Es un intento de razonar con una persona que va a coger cualquier información, por pequeña que sea, que le dé la razón y va a ignorar cualquier otra información. Siempre digo que se asemeja mucho a más de una discusión de pareja, pero en plan en serio, ¿vale? O sea, en plan de cualquier información que tú tengas que te pueda justificar, ignora o hace que ignores cualquier cantidad, volumen enorme que te contradiga. Ese es el funcionamiento que tiene ese daño frontal, ¿vale? Y lo digo desde la experiencia, o sea, he vivido un mes con un paciente que, confrontándole cualquier situación, era imposible conseguir que no quisiera pegarle a uno, a otro, o romper su familia desde dentro, porque tenía la sensación de que tenía ciertos problemas con uno, con otro. Ya digo, es muy difícil porque lo que les pongas, por muy razonado que esté, no lo va a captar igual. Va a ignorar cosas. Incluso tú puedes confrontar a una persona y en ese momento ver la dificultad, pero luego no la va a integrar en su vida. Al rato va a ocurrir otra cuestión que la va a negar igualmente, ¿sabes? No es la panacea la confrontación, se puede utilizar, pero no da un muy buen resultado. Es que a veces suena un poco como una atención selectiva. Atiendo a lo que me interese, lo que me encaja en el discurso y no atiendo a lo que no me encaja. Claro, es que dice Adrián, no coge la conciencia. Es que claro, es que hay un problema de base, que no hay función sin estructura, es que su estructura está dañada, entonces no es una cuestión de que él pueda o quiera, es que sus lesiones cerebrales son muy importantes en este hombre. El caso de ingreso no es algo raro. Depende del grado de agresividad, depende de la evolución, pero no es algo raro. Pero no es algo raro. Tampoco... En este caso no, por ejemplo. No, pero tampoco son excesivamente agresivos. En este caso no, y ahora mismo, completamente. tampoco en esta fase. No tiene por qué ser agresivo. Es que eso hay que entender. Ni como para un ingreso, ni claro, un... hay que entender la alteración conductual frontal no como algo agresivo. Que luego en fases ya a lo mejor muy avanzadas también tienen poca movilidad, están muy medicados. Todo eso se puede controlar bastante bien, ¿no? Pienso yo. Depende. Hay variantes muy conductuales que pueden requerir muy conductuales, muy de agresividad y peligrosas para el paciente y para la familia, y muchas otras que no, en las que está incluso esa indiferencia a veces, ¿no? Hay gente que no reconoce absolutamente nada, hay gente a la que no le importa lo que está pasando, gente que no es consciente de ello y sigue haciendo una vida normal con las dificultades que ello entraña. Cada caso requiere una valoración muy específica, ya digo, y hay situaciones de mucho tipo en las que además se conjuga un grado de no-son-no-si a veces con un grado de no querer reconocer. Esto no es un blanco o negro, no es siempre pura no-son-no-si. Hay veces que hay márgenes en los que puedes llegar a conseguir una cierta colaboración por parte del paciente. Entonces ya es cuestión de valorarlo un poco. Vale. No sé si
¿Hay más preguntas con respecto al caso? ¿Algún comentario más? Teníamos que ir pasando al siguiente, porque supone que empezábamos a las 12 y son y 25. Pero que son las 11:25. Yo creo que tu reloj está sin cambiar la hora, ¿o sí? No, hombre. ¿Cómo vas a sin cambiar Son la las hora? 11:25. Sí, Pues ya tú tenemos tiempo, pues debate. Tú me has asustado. Me ha asustado más yo, debate. El que está sin cambiar la hora soy yo. Bueno, tenemos tiempo para hablar entonces, perfecto. Dice, ¿actualmente se encarga del cuidado de la mujer o asiste a algún centro? Vale, es que él ahora mismo, o sea, la progresión vendrá luego, pero ahora mismo está recién detectado. Luego él conduce, lleva a la niña al colegio, etcétera. En un futuro sí que ocurrirán cambios, pero ahora mismo no, ¿vale? Él no está yendo a ninguna terapia, sino que está en un ensayo clínico, como he comentado, y ella sí. Ella va a empezar ahora con una neuropsicóloga especialista en demencia para que le pueda ayudar. Bueno. Vamos a hacer un descansito si quieres 10 minutillos hasta que empecemos el siguiente caso y que todo el mundo haga. Vale, dice Caterine. Es como lo que vimos en la última clase, profesora, que nos habló de la awareness, pero es una falta de conciencia. Dice Sara, me acabo de incorporar, estamos con Marcos, ¿verdad? Sí, estamos con Marcos. Y la fricantena más familiar, claro, la familia hay que darle pautas de manejo, pero tiene que ser específica, tienen que ser las cosas que ella vaya viendo en casa, las tiene que comentar con la psicóloga y ella es la que le tiene que ir diciendo cómo tiene que actuar, lo que tiene que esperar de él, lo que no puede esperar, todo eso le va ayudando para que no se encuentre sola, claro, con este tema. Dice Ruth, yo no quiero reiterarme, pero en este caso supongo que la rehabilitación de este paciente en parte se centraría en entrenarlo en compensación de las funciones. ¿Es esto muy difícil con la nosonosia? Sí, es que la nosonosia es un hándicap para la rehabilitación y un impedimento para ella. Para la adhesión a terapia, sobre todo. No, como dijeron, para la adhesión no quieren hacer terapia, ¿vale? No obstante, su dificultad no es tanto cognitiva como conductual. Dentro de que es una variante conductual, la parte conductual es preponderante y la parte conductual es más complicada de trabajar con el paciente por la nosonosia precisamente, ¿vale? Dice, en los casos de demencia que no hay apoyos familiares, pues los casos de demencia que no hay apoyos familiares, pues finalmente la persona queda institucionalizada. Cuando esta avanza, la decisión de dejar de trabajar la toma él, su familia, lo sugiere el neurólogo, porque supongo que el tipo no querrá dejar de trabajar. No, como comentabais antes, ¿no? Que quiere trabajar hasta los 90 años, la decisión no va a ser suya, ¿vale? Entonces, tendrá que ser el médico el que lo determine. Y finalmente, quizá a lo mejor hay que hacerle una incapacitación civil, ¿vale? Yo pongo un caso de una paciente que tuve yo, que tuvo atropello, y tenía un claro componente frontal, no reconocía tampoco sus limitaciones, y tenía una importante alteración del lenguaje, muy leve realmente, pero importante, que era mucha parafasia. Entonces, bueno, quería decir un número, el 5, pues decía 7 sin querer. Bueno, quería decir el 8, decía el 10. Se equivocaba con los números bastante y con las palabras. Pues esta persona quería volver a trabajar y su trabajo era profesora de matemáticas, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente con esa dificultad era imposible que volviese a trabajar porque es que no iba a hacer un cálculo en condiciones. Claro, al ser tan frontal, ¿qué decía ella? Yo sí que puedo. Y se enfrentaba y se metía en clase a la clase, lo cual era un auténtico caos. Entonces hubo que hacer, de alguna manera, convencerla o intentar incapacitarla para que trabajase, porque es que no podía hacer la clase en condiciones. Y no reconocía, y aunque se equivocara, no reconocía. Ahí había un caso de anosonosia muy claro. No quiero reconocer mis límites, porque por más que insistía y lo hacía mal, seguía insistiendo y repitiendo. Claro, que el problema está en convencer a un paciente que tiene que asistir a una sesión de terapia cuando no quiere. Es que eso es muy complicado al final. Y el paciente, si no quiere, habrá que buscar otras alternativas, ¿vale? Hacer a lo mejor algo en domicilio o con los familiares, entrenarlos, pero el paciente no te vas a pelear, no puede venir nadie obligado hasta tal punto, ¿no? Pienso yo. Sobre todo que si viene obligado no viene con la actitud para poder aprovecharla. Que yo había dicho lo que tiene puede derivar en algo grave, que a lo mejor la palabra grave les había asustado, ¿vale? Entonces, claro, ahí siempre hay
a veces este tipo de noticias es difícil darlas porque por un lado tú tienes que ser honesto, pero a la vez empático. Entonces eso es complicado, pero si yo, por ejemplo, no le doy importancia, a lo mejor luego, imaginaos que le dice al neurólogo, pues la neuropsicóloga dijo que no tenía nada, o que esto no era grave, ¿vale? Entonces es muy complejo, claro, es siempre... Dice, muy interesante el caso, estoy pensando que con la población que trabajo, TEA, también trabajo con adultos que pronto tendrán una edad y las familias nos preguntan acerca de todos esos procesos, qué complejo. Habría que comunicar en este caso al colegio de médicos, por ejemplo, nombrar al colegio de médicos, no, lo que habría a lo mejor que incapacitarle, finalmente, o a lo mejor buscar una alternativa por la No, la cuestión es que por desgracia muchas veces hay que tomar decisiones de ese tipo, no porque yo como neuropsicólogo pueda decidir incapacitar a alguien, pero sí puedo reflejar en los informes que esa persona no está capacitada para ciertas cosas y el facultativo pertinente, el médico, el neurólogo, sea el que dictamine que requiere hacerse esa limitación de lo que puede hacer o no, ¿vale? Ya no solo por el riesgo que tenga para otra gente que lo tiene, sino para él mismo. Os pongo un ejemplo de un paciente que yo tenía, que estaba avanzando su demencia tipo Alzheimer de una manera bastante rápida. Temas amnésicos, temas atencionales, y él quería seguir conduciendo. Y de hecho, quitarle el coche era prácticamente pegarle un buen palo en las costillas a ese hombre que vivía en un pueblo. Evidentemente, yo no puedo permitir que en mi informe se refleje que tiene un deterioro cognitivo leve y aceptar que va a conducir sabiendo que es un riesgo para él y para la población. Entonces, claro, aunque duela, aunque cueste mucho, pues es una cosa que no nos gusta a nadie tener que hacer, hay que reflejarlo en el informe. O reflejar en el caso de este paciente que es posible que en un futuro haya que plantearse opciones de reducir sus competencias a nivel laboral o a nivel de la vida diaria. Es que no queda otra, es por su seguridad y por la de la familia. Claro, por eso en el informe, al principio, cuando tú recoges información, él es independiente para todas las OBDs. Pero luego, si os fijáis, en las conclusiones yo os he puesto, puede tener repercusión, ¿vale? Porque ahí estoy diciendo, puede tener. Entonces, eso es un mensaje para el neurólogo. ¿Vale? Ese informe va dirigido al neurólogo, aunque también es para ellos, pero es para, como decía alguien antes por ahí, para ayudar a un diagnóstico. Entonces, es como una llamada de atención, ¿vale? Esto está muy incipiente, está empezando, pero hay que tener ojo, esto no se puede perder de vista. Claro. El problema es lo que decía antes, un cambio comportamental, una persona que de repente cambia su actitud o cambia sus conductas y demás, puede deberse a muchísimas cosas. Entonces, un neurólogo en consulta a veces no tiene el conocimiento, el funcionamiento cognitivo y psicológico que tenemos nosotros los psicólogos. Entonces podemos intentar desentrañar con las pruebas si ese cambio conductual que refiere la familia, uno, es real, dos, si la causa es neurológica o neuropsicológica, o si se debe a un evento del entorno. Una persona que ha llegado a una crisis de los 50 y ha cambiado completamente su actitud y no tiene nada que ver absolutamente con algo neurológico. Los signos que hemos visto frontales de este hombre, que son transversales a todas las pruebas que hemos hecho, nos están dando a entender que no hay un funcionamiento ejecutivo frontal adecuado y que bueno, eso puede explicar perfectamente el cambio de conducta y sobre todo plantearnos una trayectoria futura de que esto puede ir evolucionando en la misma línea, lo cual puede llegar a incapacitarle para algunas actividades. Esa es la idea. Dice Elena, ¿es el mismo informe para la familia y para el neurólogo? Sí, o sea, cuando nosotros hacemos un informe, el informe es único y hay que tener mucho cuidado cuando se hace porque va a ir a cualquier sitio una y otra vez, puede ir incluso hasta un juzgado. Porque si finalmente a él lo van a incapacitar, la incapacitación la decide un juez. Luego, eso puede ir, como digo, hasta un juzgado, pasará por el abogado, por este neurólogo, por el neurólogo de Barcelona, por todos sitios. Lo que pasa es que los informes y una historia clínica es propiedad de un paciente y la custodia del paciente. Luego el informe lo van a tener ellos y siempre que den, darán una copia y siempre tendrán el original. Pero cuando yo he dicho este informe es para el neurólogo, porque fijaros, el neurólogo lo manda. Me lo manda a mí para que se le haga una evaluación neuropsicológica, entonces me lo manda porque necesita que yo le dé una información. Entonces yo le doy esa información y la familia se lo va a transmitir, pero esa información no es secreto, ¿vale? La familia también lo va a leer, lógicamente. ¿Vale? A ver, estoy leyendo. Si veis la letra tan pequeñita que hay aquí, yo me voy a poner. No se puede aumentar. Sí, se puede aumentar. Bueno, no toques nada, que bastante bien funcionan las cosas. No toques nada, que al final verás tú. Se puede aumentar. Ya verás cómo al final. Espera, aquí se puede aumentar, ya verás. Tamaño del texto.
Madre mía. Y haciendo valoraciones súper complicadas y no somos capaces de aumentar la letra de... No, si yo lo sabía, lo que pasa es que no... Yo no lo sabía. Vale, dice Eduardo, en este caso, ¿él puede tener la custodia del documento o sería su mujer? Hombre, es el paciente, el documento es suyo. A día de hoy, Es esa de él. persona está totalmente capacitada. Es de él. Hasta que se haga un diagnóstico y se dictamine lo contrario, esa persona es autónoma. Vale. Dice, dado el nivel de afectación ejecutiva, claro, porque eso hasta que alguien no determine una prohibición, él va a seguir exactamente igual que con lo que hicieron de conducir. Alguien expresamente tiene que retirar ese carnet, si no la persona mientras tenga carnet perfectamente puede conducir. La verdad que lo que intentamos es que no lo hagan, entonces a veces se recurren pues a ciertos métodos, ¿no? Pues intentar convencerlo, esconderle la llave, decir que el coche se ha estropeado, en fin, 1000 cosas hasta que se puede llegar a que no lo vuelva a coger, como si venden el coche, por ejemplo, ¿vale? Yo recuerdo un paciente que yo tenía la llave del coche, o sea, la familia me había dado a mí las llaves del coche y yo tenía en una cajita, él sabía que yo las tenía, la llave de su coche y era como, bueno, venga, como que conmigo lo permitía más, que no aceptaba más el no conducir, pero que luego hay, es lo que yo decía, tirar por la calle de en medio, quería decir, o por la calle de atrás, de hacer ciertos trucos, entre comillas, para conseguir que un paciente es para defenderlo, a fin de cuentas, ¿no? Porque pues este hombre al final será una defensa suya, porque si comete una negligencia médica se va a meter en un problema importante, o a lo mejor tiene que pagar una indemnización, etcétera. Por lo tanto, una de las cosas que también se le comentó a ella más adelante fue que también informará al abogado de la familia de todo ese tipo de cosas que podían ocurrir.